alianza universitaria que amo tanto. Y bueno, empecemos. Voy a quitar la cámara para compartir pantalla. Vayan buscando Biblia, los que no la tengan por ahí, que la vamos a necesitar. Y si quieren también lápiz y papel. Okay. Listo, chicos, me avisan si se ve bien la diapositiva, si ya se ve la diapositiva. Sí, la veo, la vemos. Bueno, necesito que 3 personas muy queridas, cada una tome una cita. Una tome Deuteronomio 30, de 12 al 14, el otro Romanos 10, de 6 al 9, y el otro San Lucas 10, del 38 al 42. Y la tengan ahí lista para cuando se necesite. ¿Quién toma la primera? Yo tomo la segunda. ¿Quién es yo, Jamie? Yo tomo la primera. Sí, Jane. Diane la primera. ¿Y quién Yo toma tomo San la Lucas? tercera. Esa es Carito. Yo Silvana. Ah, perdón. Silvana. Perdón. Se les parece la voz un poquito. Bueno, la idea es que esta enseñanza sea muy participativa, ¿no? Sea de doble vía. Que tanto ustedes como yo aprendamos. Que no sea un simple monólogo, porque entonces se aburren ustedes y me aburro yo también. Esa no es la idea, ¿no? La idea es que aprendamos, pero nos divertamos un poco también. Entonces, bueno, bienvenidos todos y empecemos. Bueno, les cuento que esta enseñanza, casi nada de lo que voy a decir hoy es de mi autoría. La mayoría lo tomé de un libro que se llama La fuerza del silencio, de un cardenal, Robert Sara, y de un artículo de una clase de un curso de liturgia que estuve haciendo con algunos chicos de Alianza también. Pero bueno, empecemos. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué es el silencio? Por lo menos una o dos personas que me digan qué creen que es el silencio. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra silencio? Yo lo relaciono con recogimiento interior, espiritual, algo así. Perfecto, perfecto. Yo lo relaciono como un espacio donde uno se encuentra con uno mismo, valga la redundancia. Excelente, excelente. Así es. Bueno, veamos qué nos dice el diccionario. Según el diccionario, el silencio es la actitud del que se abstiene de hablar. Designa la falta de ruido, de agitación, el estado de un lugar en el que no se percibe ningún sonido. Y a una definición un poquito más compleja sería la segunda, que dice, es esa capacidad interior, como decía James, de saber estar reposado, calmado, controlando y encauzando los sentidos internos y externos. Es esa capacidad de callar, de escuchar, de recogerse, como decía Juan. Esa capacidad de cerrar la boca en los momentos oportunos, de calmarse, de sentirse dueño de sí mismo y no dominado o esclavo de sus palabras, como dice un dicho por ahí, ¿no? No hay que hablar tanto porque a veces uno se vuelve esclavo de las cosas que dice. Esta segunda definición podemos relacionarlas con la palabra prudencia,
o con una persona perdón, con una persona prudente. Normalmente las personas prudentes practican el silencio, ¿cierto? A mí hay un proverbio que me gusta mucho, Proverbios 17 del 27 al 28, voy a parafrasearlo, no lo voy a decir literal, dice más o menos así. Es de sabios callar, hasta el tonto pasa por sabio cuando calla. A veces nosotros queremos siempre opinar, ¿no? De cualquier tema que surja, de cualquier conversación que surja. Se nos dificulta mucho permanecer en silencio. Y a veces ni siquiera tenemos idea del tema del que se está hablando, pero decimos cualquier locura. A veces es mejor callar y escuchar a las personas que saben y ir aprendiendo de eso. Y habrá el momento en el que nosotros podamos decir algo realmente significativo de eso. Pero muchas veces lo mejor es callar. Y callar también es una respuesta. Chicos, ¿para qué creen ustedes que sirve el silencio? ¿Sirve para algo o no sirve para nada? ¿O es una pérdida de tiempo? No, el silencio a mí me parece que sirve para uno analizar, en este caso, nuestras actitudes, las cosas que estamos haciendo mal, las que estamos haciendo bien. Básicamente, el silencio me parece que sirve para eso, para uno analizar. Así es, Juan. Sirve mucho como para hacer una pausa y pensar realmente qué está haciendo uno con su vida, ¿no? Porque a veces uno como que está en modo automático y hace las cosas como por hacerlas, ni siquiera las piensa. Bueno, el libro también nos dice que el silencio es muy útil para reponer fuerzas, tanto físicas como espirituales, para calmarnos, para encontrarnos con nosotros mismos, como muy bien nos ha dicho Juan, para conocernos mejor también, mejor y más profundamente, que a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Parece algo irónico o algo contradictorio, pero pasa mucho que uno no se conoce. Uno cree que... A veces, Dale, a dale. veces un silencio vale más que 1000 palabras, como dicen por ahí. Exactamente así. Y es bastante necesario, más de lo que uno cree, permanecer en silencio. Ujú. Fíjense, por ejemplo, en esto que llaman el silencio creador. Fíjense que, por ejemplo, las personas creativas, los que son los escritores, los compositores, incluso científicos, pintores, normalmente se van, o sea, salen de la ciudad, se apartan del ruido de la ciudad y se van al campo, donde está, donde pueden encontrar realmente el silencio. Y en ese silencio, a través de la naturaleza, se inspiran para crear esas obras de arte tan preciosas que nos regalan, ¿no? Ese silencio lo podemos llamar el silencio creador, fecundo o productivo. Fíjense que a mí muchas veces me pasa algo, me pasaba más cuando estaba en la universidad, pero a veces muy de vez en cuando todavía me pasa. A veces yo, especialmente cuando estábamos en parciales, que tocaba como trasnochar mucho y bueno, estudiar muchísimo, se cansaba uno mucho. Llegaba, de pronto trataba de hacer un problema y no lo podía hacer. Resulta y pasa que soñaba con ese problema y lo resolvía en el sueño. Hace poco, mi hermano menor, él estudia biología. Y en el semestre pasado estaba viendo matemáticas y me pidió el favor que lo ayudara con 3 problemas de matemática. Bueno, me los pasó, hice el problema, el primero lo hice súper fácil. Me imagino que los otros también están así de fácil. Pero cuando voy a hacer los otros 2 problemas, yo dele, buscaba en internet, revisaba, lo trataba de hacer de una forma, otra forma y nada, y nada, y nada. Ese día me acosté tarde tratando de hacer los 2 problemas eso y nada, no los pude hacer.
Recuerdo que eso fue un día de semana y al día siguiente me tocaba trabajar. Total que me acosté súper tarde y cuando me levanté, ¡pum!, se me vino enseguida a la mente cómo resolver el problema. Y fue como tan efectivo eso que yo en el transcurso de la casa al trabajo, cuando iba en el carro, tomé un papel y lo resolví. Lo resolví mismo en el carro y se lo envié a él. Entonces fíjense que muchas veces necesitamos ese silencio, esa pausa, ese silencio creador. Tal vez yo estaba cansado todo el día del trabajo, ya tenía la mente embotada, ya por mucho que yo quisiera ya no daba más. Pero ese mismo silencio, ese mismo descanso en la noche me ayudó, me ayudó a resolver el problema, ¿no? Mientras yo descansaba, llegó un momento ya en el que descansé, ya el cerebro otra vez empezó, se hizo como un reset, como decimos vulgarmente, y pude resolver el problema de forma fácil. Yo sé que a muchos les ha pasado también algo parecido. También nos dice que es condición indispensable para escuchar y encontrarnos con Dios. Fíjense que la palabra indispensable está en negrita, está en negrilla. Porque no es que sea una forma de encontrarnos con Dios, es que es la única forma de encontrarnos con Dios, es indispensable para escucharlo y para encontrarnos con Él. Jamás le vamos a escuchar si nos distraemos con el ruido del mundo. Siempre el encuentro con Dios se da en el silencio del alma, ¿no? A veces esa contaminación auditiva que hay en la ciudad nos dificulta mucho, mucho encontrarnos con Dios. Aquí hay un poema de San Juan de la Cruz, pero bueno, si nos da tiempo lo leemos al final. Chicos, ¿ustedes creen que para entrar en el silencio es suficiente con callar? O sea, nos callamos y automáticamente entramos en el silencio. ¿O hace falta algo más? También hay que pienso callar que la mente. La mente también habla. Podemos callarnos físicamente, pero si tenemos bulla en nuestra mente, no estamos haciendo nada. Esta es mi humilde opinión. Así es, Adi. Juan iba a decir algo también. sí, que tenemos que tratar de concentrarnos mucho y retirar todas esas cosas que nos estén distrayendo. Por ejemplo, pueden ser las cosas del trabajo, las cosas de la casa, el problema. Cuando uno está tratando de orar, uno tiene que silenciar todos esos problemas, esos espacios que no nos permiten concentrarnos para uno hablar con Dios. Así es, Juan, así es, Adi. Ambos tienen mucha razón en lo que dijeron. Veamos qué nos dice el cartujo don Agustín en su libro La voz cartujana. Él nos dice que para entrar en el silencio no basta con detener el movimiento de los labios y el movimiento de los pensamientos. Como decía Adi, Adi decía que no solamente había que callar la boca, sino también callar el pensamiento. Pero don Agustín va más allá, dice que no se trata de callar. Callar es una condición del silencio, pero no es el silencio. El silencio es una palabra, el silencio es un pensamiento. Es una palabra y es un pensamiento que reúnen todas las palabras y todos los pensamientos. Parece un trabalenguas. Juan también tenía mucha razón en que debemos apartar también esas distracciones y ver más el silencio como esa forma de encontrarnos con Dios, porque así lo podemos practicar de una mejor forma. Pero vamos a ver cómo entendemos mejor esto que acabo de leerles, que de pronto está un poquito enredado, parece un trabalenguas. Pero tenemos que irnos al Génesis. Vamos al libro de Génesis por allá en la creación del hombre. Ustedes saben que Dios nos creó a su imagen
y semejanza. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esta imagen de Dios en ellos se deformó. Y esa herencia, que es el pecado original, la recibe cada uno de nosotros. Es decir, que en nosotros la imagen de Dios está deformada. Entonces, ¿cómo realmente nos volvemos la imagen de Dios? Entrando en el silencio. Fíjense que Dios habita en un gran silencio. Y mientras más nos acercamos al silencio, más nos acercamos a Dios. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la voz de Dios del mismo modo que escuchan la mía? No es cierto, porque la voz de Dios es silenciosa. Y de hecho el hombre tiene que tender a convertirse en silencio para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Es que necesito que me ayuden con las citas bíblicas. Con estas dos citas bíblicas vamos a entender mejor esto de que para entrar en el silencio no es suficiente con callar. Y por qué el silencio está tan relacionado con Dios. Entonces, Adrián, ¿me ayudas con Deuteronomio, por favor? No está en los cielos para que digas quién subirá por nosotros a los cielos a buscarla para que nos la dé a conocer y la pongamos en práctica, ni tampoco se encuentra más allá de los mares para que tengas que decir quién pasará por nosotros al otro lado de los mares a buscarla para que nos la dé a conocer y la pongamos en práctica. Pues la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, para que la pongas en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La repito. Ahorita la repetimos. Vamos a escuchar Romanos para ver qué nos dice Pablo. Pablo en esta cita de Romanos va a citar precisamente Deuteronomio, la que acaba de leer Adi. Patri, porfis. En cambio, la justicia que nace de la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, con la idea de hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, con la idea de hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que tanto Deuteronomio como Romanos nos habla de la palabra. Pero ¿quién es la palabra o qué es la palabra? Fíjense, San Juan de la Cruz, en sus avisos espirituales nos dice: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Es decir, que la palabra es Jesucristo, es Jesús. Es decir, que la palabra es Dios. Entonces, cuando en Romanos y en Deuteronomio se refieren a la palabra, se están refiriendo a Dios. Pero veamos otra cita bíblica. Esta es cortica, esta la leo yo mismo. Sabiduría 18, del 14 al 15 nos dice: cuando un sereno silencio lo envolvía todo y la noche estaba a la mitad de su curso, tu omnipotente palabra desde los tronos reales se lanzó. La repito: cuando un sereno silencio lo envolvía todo y la noche estaba a la mitad de su curso, tu omnipotente palabra desde los tronos reales se lanzó. Esto fue cuando el Señor
liberó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, fíjense, un sereno silencio lo envolvía todo. Tu omnipotente palabra, es decir, Jesucristo, desde los tronos reales, se lanzó. Es decir, que Jesucristo aparece rodeado y envuelto de silencio. Por eso es que podemos encontrarlos tan fácilmente en el silencio. Entonces, fíjense que tanto Deuteronomio como Romanos, en Deuteronomio nos dice: no está en el cielo para que hayas de decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Ni están al otro lado del mar para que hayas de decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar? Es decir, que la palabra no la tenemos que ir a buscar al cielo, ni tenemos que irlo a buscar al otro lado del mar, es decir, a Jesús. No tenemos que subir al cielo para buscarlo, ni siquiera tenemos que ir a otro lugar, aquí habla que al otro lado del mar, a buscarlo, sino que lo podemos encontrar en nuestro corazón, nos dice Deuteronomio. La palabra está en tu boca, dice que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y fíjense lo que nos dice Romanos también, Pablo, nos dice: ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿O quién bajará al abismo para hacer subir a Cristo? No, no es necesario, ni siquiera ir al cielo a bajar a Cristo, ni al abismo a subirlo. Pablo nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Nos dice Pablo. Esto es algo importante porque está muy relacionado con el silencio. No lo encontramos en otra persona, no lo encontramos en otro lugar, no lo encontramos afuera, lo encontramos en nuestro corazón. Dios siempre nos habla en el corazón. Les pongo un ejemplo a mi familia. Bueno, primero voy a hablarles un poquito de San Agustín, antes de contarles una pequeña anécdota de mi familia. San Agustín es padre y doctor de la iglesia, uno de los mayores santos que tiene la iglesia. San Agustín duró muchos años buscando al Señor fuera de sí mismo, afuera. ¿Dónde lo buscaba San Agustín? Lo buscaba en libros, en ideologías, en la sabiduría del mundo, en eruditos, y nunca lo encontraba. Duré tantos años buscándote por fuera, resulta y pasa que te encontré en el lugar que menos creía que te iba a encontrar, dentro de mí. Incluso él tiene un poema muy bonito, que yo lo tengo por aquí, que lo escribe en su libro Las Confesiones, que dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermoso eso, ¿cierto? Ahora sí les cuento lo de mi familia. Resulta y pasa que mi familia y yo, desde que yo tengo uso de razón, en mi casa siempre hemos tenido muchas relaciones con servidores, con personas que tienen carisma o dones extraordinarios, esos que llaman visiones, profecías, palabras de conocimiento, sanación, liberación. Todo eso que conocen ustedes también, que se ve mucho en la renovación. Y orábamos muchísimo con servidores. Pero hay un gran peligro con eso, que eso se puede volver una obsesión o podemos idolatrar a la herramienta, es decir, al servidor, y no adorar al que les regala esa herramienta, a Dios. Puede pasar en que nuestra relación con Dios la basemos en orar con servidores. O sea que si de pronto llega un servidor que tiene un grupo de oración, viene aquí a Cartagena o está en no sé qué parte, ¡pum!, voy corriendo enseguida a orar con esa persona. Como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, prácticamente los únicos que tenían el Espíritu Santo eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Es decir, que una persona común y corriente del pueblo
no podía hablar directamente con Dios y no podía escuchar a Dios. Pero nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, es decir, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos nos convertimos en profetas, sacerdotes y reyes. Es decir, que no necesitamos un intermediario, no necesitamos un puente para hablar directamente con Dios. ¿Dónde nos habla Dios? En el corazón. Solo que a veces nosotros hacemos tanto ruido y no hacemos silencio y no escuchamos su voz. Pero Dios siempre nos habla en el corazón. Entonces tengamos mucho cuidado de poner la fe donde no es, ¿no? En una persona, en un lugar. No, que yo tengo que ir a tal sitio porque ahí es que Dios me escucha. Eso tampoco es así. Dios te puede escuchar en tu casa, Dios te puede escuchar en el Transcaribe mientras vas para el trabajo, vas para la universidad. Dios te puede escuchar en la cocina, en el baño, en todos lados. No hay ningún espacio en el que no esté Dios, no hay ningún lugar físico en el que no esté Dios. Ahora, ¿está mal orar con servidores? No, claro que no está mal. Porque el mismo Dios les ha regalado esos dones y esos carismas, ¿no? Para ponerlos al servicio de la comunidad. Incluso, yo trato de orar todas las semanas con una tía que es como mi segunda mamá, que también tiene dones y carismas extraordinarios. Entonces yo, por lo menos una vez a la semana, oro con ella. Pero yo tengo mi fe clara, ¿cierto? En que si yo no oro con ella no va a pasar nada. Y no voy a estar mal o asustado. Entonces les dejo ese consejito por ahí. ¿Sí? Tengamos un poco de cuidado con esas cosas. Bueno, veamos un poquito el valor o la importancia del silencio, que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es. Si nos fijamos en las grandes obras o en las acciones extraordinarias que realiza Dios en nosotros, no cabe sino constatar que Dios trabaja en silencio. Fíjense esto tan hermoso de la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, de la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo que se da en la Santa Misa. ¿Cierto? Nosotros escuchamos al sacerdote decir las palabras de la consagración. ¿Cierto? Todo epíclesis que se llama, donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo y en ese momento el pan se convierte en cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Pero nosotros solamente escuchamos las palabras del sacerdote. Nosotros no escuchamos cuando el pan se está transformando en el cuerpo de Cristo, ni siquiera lo vemos, porque es como si todavía fuera pan. Y el vino, nosotros no escuchamos, ni siquiera vemos cuando el vino se transforma en la sangre de Cristo, porque eso Dios lo hace en silencio. Y en ese momento debemos arrodillarnos, hacer un silencio contemplativo y adorar al Señor, porque tal vez esa es la parte más importante de toda la Santa Misa. ¿Cierto? Algo muy importante también es que cuando recibimos la comunión, que cuando comulgamos, en ese momento somos uno solo con Cristo. Estamos íntimamente unidos a Él. Es decir, que en ese momento es como si estuviéramos en el cielo, como si estuviéramos en el paraíso. No como si estuviéramos, estamos en el paraíso y en el cielo en el momento en el que comulgamos a Cristo. Y debemos aprovechar ese momento para hablarle íntimamente al Señor y para escucharle íntimamente, porque en ningún momento vamos a estar más unidos a Él que en ese momento de la comunión, ¿no? Entonces tengamos eso claro. En el momento de nuestra vida física en el que estamos más unidos a Dios es cuando comulgamos, que no se nos olvide eso. En el bautismo, ustedes dirán, pero ¿por qué no pusiste el bautismo de primero si cronológicamente el bautismo se realiza primero que la Eucaristía en una persona normalmente? Pero el bautismo es algo que nosotros no vemos muy común. La misa es más común, la Eucaristía es más común. Y a veces, como es tan común o tan frecuente,
se nos olvida la importancia que tiene la Eucaristía. Entonces por eso la quise poner de primera. Pero en el bautismo también sucede algo maravilloso. En el bautismo nosotros escuchamos al Padre decir la fórmula del bautismo, es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos al sacerdote cuando le echa o le asperge, le echa el agua al niño o lo sumerge, en caso de que lo sumerja, le echa el agua al niño. Nosotros solamente vemos eso, las palabras del sacerdote y el agua. Pero resulta y pasa que en el bautismo, ¿qué sucede? Se borra el pecado original, nos hacemos hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Y todo eso sucede en el más completo y absoluto silencio. Es decir, el Señor hace esas obras tan maravillosas en un completo y absoluto silencio. Si ven que Dios obra maravillosamente en nosotros a través del silencio. Y en los otros sacramentos sucede lo mismo, en la confirmación, en la unción de los enfermos, en la confesión, en el matrimonio, en la ordenación sacerdotal. Todas esas gracias sacramentales, todas esas gracias que recibimos del Señor suceden en el más absoluto silencio. Pero qué otras cosas importantes ocurren en silencio? Por ejemplo, la sangre que corre por nuestras venas lo hace sin hacer ruido. Y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón. Y otra cosa importante, muy importante para ciertas personas por aquí, Carolina, Valerie, no sé si Sofía ya está. Dormir. Dormir es algo muy importante que sucede también en silencio. Necesitamos el silencio para poder dormir y recuperar nuestras fuerzas. Entonces, vean qué tan importante es Carito y Vale y Sofía. Le tenemos miedo al silencio. El 4 de julio de 2010, en una homilía dedicada al 8º centenario del nacimiento del Papa Celestino V, Benedicto XVI insistía con gravedad en el hecho de que vivimos en una sociedad en la que cada espacio, cada momento parece que debe llenarse de iniciativas, de actividades, de ruidos. Con frecuencia ni siquiera hay tiempo para escuchar y para dialogar. No tengamos miedo de hacer silencio fuera y dentro de nosotros. Si queremos ser capaces no solo de percibir la voz de Dios, sino también la voz de quien está a nuestro lado, la voz de los demás. Fíjense que a mí me pasa algo curioso aquí donde vivo. Yo a veces estoy comiendo en la sala, por ejemplo, y está todo apagado en la sala, no está el televisor prendido, estoy solo, no hay ninguna persona aparte de mí. De pronto dejé el celular en el cuarto, tengo el celular ahí en la mesa, pero no lo estoy utilizando. Y termino de comer y no me vengo para el cuarto, sino que me siento en el sofá un rato como a disfrutar de la tranquilidad, a disfrutar del silencio, o a mirar por el balcón la naturaleza, porque en la sala hay un balcón que da hacia una zona verde. Y yo vivo con dos señores aquí, con el esposo y la esposa. De pronto llega el señor a la sala y no se aguanta 5 minutos en ese silencio, sino que viene y ¡pum! Prende el televisor. Yo digo, caramba, obviamente lo digo dentro de mí. ¿Por qué será por qué será que le tenemos miedo al silencio? ¿Por qué será que cada espacio de nuestra vida tenemos que llenarlo de algo, sea de la televisión, como lo hace el Señor en ese momento? Del celular, música, de una serie. ¿Por qué se nos dificulta mucho permanecer y estar en el silencio? O sea, muchachos, ¿por qué se nos hace tan difícil de disfrutar el silencio? Y resulta que cada día el silencio es más escaso.
Es más difícil de encontrar un lugar silencioso en la ciudad. Y deberíamos apreciarlo o valorarlo cada día más. Pero a veces no sucede así. Aprendamos a disfrutar y a valorar el silencio. Yo con el paso del tiempo he ido aprendiendo a valorarlo y a disfrutarlo más. Yo normalmente soy ruidoso. Los que me conocen saben que aparentemente, o cuando me ven la primera vez, parezco una persona tímida o introvertida, pero tiendo a ser un poquito ruidoso, a hablar bastante. Y me encanta la música. Pero con el paso del tiempo también he aprendido a disfrutar del silencio. A veces la música llega un momento en que me fastidia, la tengo que apagar y estar en silencio, como para estar en tranquilidad y pensar. Entonces los invito también a ustedes que los va a ayudar muchísimo el silencio. Tómense una pausa, sea en el trabajo, en la universidad o en el colegio, para disfrutar del silencio. Y bueno, ya vamos avanzando. Vamos a ver la relación entre vida activa y vida contemplativa. A veces podemos creer, y a mí me ha pasado muchísimas veces, que una vida de silencio y contemplación no puede ir unida a una vida de acción y de misión. Que esa vida de silencio y contemplación es solamente para los monjes, los religiosos, los ermitaños o las monjas de claustro. Y que esa es una vida aburrida. O sea, imagínense pasar toda una vida ahí encerrado en un claustro, sin salir. Eso es aburrido. Y hay una cita bíblica que parece confirmar eso, que es Lucas 10, 38, 42. Creo que la tiene Silvana. ¿Me puedes ayudar, Silvi? Caminó adelante, llegó Jesús a una aldea, y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, que andaba afanosa en los muchos quehaceres, se paró y dijo: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con las faenas? Dile que me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas. Solo es necesario una. María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí esta palabra me gusta mucho por varias cosas. Mi mamá se llama Marta y mi mejor amiga se llama Marta también, Marta Liliana, ¿no? La invité, pero creo que no se pudo conectar. Y una de las cosas por las que me gusta, bueno, ya casi no lo hago, pero yo las molestaba mucho tanto a mi mamá como a Marta Liliana y les decía: Marta, 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 te preocupas y te agitas por muchas cosas. Me encantaba molestarlas con esa cita bíblica, pero bueno. Chicos, viendo esta cita bíblica, la primera interpretación que podemos dar es que o somos contemplativos como María o somos activos como Marta, ¿cierto? Y parece que aquí la mayoría somos activos. Y fíjense que Jesús dice entonces que escogimos la peor parte, o sea que vamos mal. Pero mirando y analizándolo con más profundidad, eso no es lo que nos quiere decir el Señor. Jesús no le reprocha a Marta su ajetreo en la cocina, pues evidentemente tenían que comer. Si uno come se muere de hambre. Jesús lo que le reprocha a Marta es su actitud interior, esa actitud de disipación reflejada en el enfado con su hermana. ¿Cierto? El Señor en realidad lo que quiere decir
es que tenemos que procurar ser siempre María antes de convertirnos en Marta. De otra manera, corremos el riesgo de enfrascarnos en un activismo. Esta palabra activismo, el Papa Francisco nos habla muchísimo de ella, que tengamos mucho cuidado de convertirnos en simples activistas. Entonces, corremos el riesgo de enfrascarnos en un activismo, una agitación cuyas desagradables consecuencias nos ofrece con bastante claridad esta cita que acabamos de leer. ¿Cuáles son estas consecuencias? El pánico, el temor a trabajar en solitario, una actitud interior disipada, el enfado de Marta con María, el sentimiento de que Dios nos deja solos sin intervenir de un modo eficaz. Por eso es que Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte. Le recuerda a Marta la importancia de moderar y acallar su alma para permanecer a la escucha de su corazón. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? Cristo le invita con ternura, siempre con ternura, a detenerse, a hacer esa pausa para volverse hacia su propio corazón. Marta estaba era afanada haciendo los oficios. Afanada, afanada. ¿Qué iba a pasar con que no barriera un momentico? No iba a pasar nada, no se iba a caer la casa. Entonces Jesús le dice eso para que ella regrese a su corazón. Recuerden que nuestro corazón es auténtica acogida y morada de la ternura silenciosa de Dios. Entonces a Marta esa actividad tan afanosa la había alejado del Señor, la había alejado de Dios. Entonces, grábense esto es importante. Toda acción debe ir precedida de una intensa vida de oración, de contemplación, de búsqueda y escucha de la voluntad de Dios. Fíjense que en su carta apostólica, Nuevo Milenio, nos escribe Juan Pablo II. Es importante que lo que nos propongamos con la ayuda de Dios esté fundado en la contemplación y en la oración. El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo desemboca en el activismo. Fíjense, el Papa Juan Pablo II también nos habla de activismo, con el riesgo fácil del hacer por hacer. Tenemos que resistir a esta tentación, buscando ser antes que hacer. Si no, si no, la iglesia se convierte en una simple y llana ONG, olvidándonos de Dios. Esto nos lo dice el Papa Francisco. Que si la iglesia solamente se concentra en un activismo y deja de lado la oración, nos vamos a convertir en una ONG y vamos a dejar de un lado a Dios, en una ONG como tantas que hay por ahí. Y la iglesia no es una ONG. Chicos, voy a leerles una historia muy bonita de Madre Teresa de Calcuta. La historia la encontré en el libro también y realmente me llegó al corazón. Y sé que a ustedes también les va a ayudar a reflexionar mucho y les va a llegar al corazón. Entonces voy a leerla. Esta historia es del encuentro de un joven sacerdote llamado Angelo Comastri con Madre Teresa de Calcuta. El sacerdote ahora mismo, eso fue en 1969. El sacerdote ahora mismo es cardenal arcipreste de la Basílica de San Pedro. Entonces, bueno, nos cuenta el sacerdote. Llamé por teléfono a la Casa General de las Hermanas Misioneras de la Caridad para entrevistarme con la Madre Teresa de Calcuta. Pero la respuesta fue tajante: imposible ver a la Madre. Sus compromisos no se lo permiten. De todas formas, me presenté allí. La hermana que vino a abrirme me preguntó amablemente: ¿qué desea? Quería ver un momento a la Madre Teresa. Ella me contestó sorprendida: cuánto lo siento, no puede ser. Pero yo no me moví de allí, dándole a entender que no me iría sin haber visto a la Madre Teresa. La hermana desapareció unos instantes
y regresó acompañada de la madre, quien me invitó a sentarme en una salita próxima a la capilla. En el entretanto, pude reponerme un poco y conseguí decir: Madre, soy un sacerdote muy joven. Estoy dando mis primeros pasos. Venía a pedirle que me acompañe con su oración. La madre me miró tierna y dulcemente y sonriendo me dijo: Siempre rezo por los sacerdotes. Rezaré también por usted. Luego me tendió una medalla de María Inmaculada, la depositó en mi mano y me preguntó: ¿Cuánto tiempo dedica al día a la oración? Me quedé sorprendido y algo desconcertado. Después de hacer memoria, repuse: Madre, celebro misa todos los días. Todos los días rezo el breviario. Como bien sabe, en nuestra época esto es una heroicidad. También rezo todos los días el rosario y lo hago con gusto, porque lo aprendí de mi madre. La madre Teresa apretó con sus manos rugosas el rosario que llevaba siempre consigo. Luego clavó en mí aquellos ojos llenos de luz y de amor y me dijo: No basta con eso, hijo mío, no basta con eso, porque el amor no puede reducirse al mínimo indispensable. El amor exige el máximo. En ese momento no entendí las palabras de Madre Teresa y casi justificándome contesté: Madre, en realidad lo que quería preguntarle era qué actos de caridad hace usted. Inmediatamente su rostro se volvió severo y la madre me dijo con voz firme: ¿Cree usted que yo podría vivir la caridad si no le pidiera cada día a Jesús que llene mi corazón de su amor? ¿Cree usted que podría recorrer las calles en busca de los pobres si Jesús no comunicara a mi alma el fuego de la caridad? Me sentí muy pequeño. Miré a la Madre Teresa con honda admiración y el deseo sincero de penetrar en el misterio de su alma tan llena de la presencia de Dios. Ella, subrayando cada una de sus palabras, añadió: Lea atentamente el Evangelio y verá cómo también Jesús, por la oración, sacrificaba la caridad. ¿Y sabe por qué? Para enseñarnos que sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. En esa época veíamos a muchos sacerdotes y religiosos abandonar la oración para hacer una inversión, así lo llamaban, en el campo social. Las palabras de la Madre Teresa fueron para mí como un rayo de sol, y en mi fuero interno repetí lentamente: Sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Hermosa historia, ¿cierto? Chicos, aquí saqué las frases más relevantes de la historia y las preguntas que le hace Madre Teresa al sacerdote con el fin de que las meditemos. Voy a poner una canción de fondo que nos va a ayudar a meditar estas frases. La primera es: ¿cuánto tiempo dedica al día a la oración? Hagamos estas preguntas interiormente. O sea, no me van a decir a mí, yo hago 1 hora, media hora, 10 minutos, 5 minutos, o no le dedico nada. Simplemente respondan ustedes ahí en su corazón. El amor no puede reducirse al mínimo indispensable. El amor exige el máximo. ¿Cree usted que yo podría vivir la caridad si no le pidiera cada día a Jesús que llene mi corazón de su amor? ¿Cree usted que podría recorrer las calles en busca de los pobres si Jesús no comunicara a mi alma el fuego de la caridad? Y esta que quizás es la más poderosa de todas: sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Señor, no soy nada, porque me has llamado.
has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Bueno, ya para ir cerrando la enseñanza, algunos consejos para el silencio. Quienes amamos a Dios, tenemos que procurar preservar o crear una atmósfera en la que podamos encontrarle. En los hogares de los cristianos ha de haber calma, tranquilidad, sosiego, quietud, porque tanto nuestros cuerpos como nuestras casas son templos de Dios.
eliminar lo que impide la tranquilidad en nuestros hogares. Sé que aquí, bueno, la mayoría vivimos aún con nuestros padres, o la mayoría viven aún con sus padres, pero hay cositas que se pueden hacer, ¿no? Se pueden eliminar, descubrir que esas cosas que dañan la tranquilidad en la casa, no sé si de pronto el televisor en la sala o un equipo de sonido, no sé, tantas cosas que pueden ser y cada persona sabe más de su hogar. Unámonos con personas que amen el silencio. Esto es importante. Obviamente no se trata de ser unos sectarios y de hacer acepción de personas, pero sí es más fácil si nuestros amigos o nuestras personas cercanas comparten este mismo gusto y este mismo amor que tenemos por el silencio. Es más fácil hacer reinar la paz y el silencio en nuestros hogares y en nuestros momentos. Si compartimos ese amor por el silencio con las personas que nos rodean. Y si aún las personas que nos rodean no aman el silencio, enseñémosles, mostrémosles lo bonito que es el silencio para que aprendan a amarlo. Y esta, que me parece sumamente importante, acostumbremos a nuestros hijos a no gritar. Los que ya tienen hijos aún están a tiempo de hacerlo. Y los que no tenemos hijos, para que los tengamos en cuenta cuando tengamos nuestros hijos, ¿no? Los niños, si se les deja quietos, si no se les molesta, son silenciosos por naturaleza. Normalmente normalmente los niños, en gran medida aprenden por imitación. Es decir, que si papá y mamá, o papá o mamá, son unos gritones, lo más probable es que el niño se vuelva un gritón también. O cómo le voy a decir yo a mi hijo, hijo, no grites, si yo paso gritando en la casa. O sea, ¿qué autoridad moral voy a tener para decirle no grites a mi hijo si yo paso gritando? ¿Qué ejemplo le estoy dando? Fíjense que yo una vez escuché con mi mamá una conferencia de una psicóloga que nos decía que no le gritemos a nuestros hijos, ni siquiera cuando los vamos a regañar. Por ejemplo, si yo estoy en la sala y ya la cena está lista, la comida está lista, y mi hijo está en el cuarto, yo en vez de gritarle desde la sala, Pedro, Pedro, ven a comer, mejor me acerco al cuarto, camino hasta el cuarto y le digo, hijo, ya la cena está lista, vamos a comer, ¿cierto? O si lo voy a regañar, no lo regaño desde la sala, sino que me acerco al cuarto y le digo, hijo, eso que estás haciendo no está bien por esto, por esto, por esto y por esto. Ese consejo espero que no se les olvide a los que todavía no tienen hijos, para cuando los tengan. Aquí nos toca llenarnos un poquito de paciencia porque sé que muchas veces vamos a tener rabia por travesuras que van a hacer nuestros hijos y lo primero que vamos a querer hacer es gritarles, pero pidámosle a Dios ese don de la paciencia para que nos ayude a no gritarle a nuestros hijos. Y busquemos capillas, ermitas, casas de retiros o lugares donde retirarnos. Fíjense que, ah, bueno, antes de esto, quería decirles que nuestro hogar debe ser un cielo, un paraíso en la tierra. Que nuestro hogar no se convierta en un infierno, que nuestro hogar se convierta en un cielo, en un paraíso. Esto de buscar capillas, ermitas, casas de retiros, es muy importante. Yo por lo menos personalmente recomiendo que así sea una vez al año hagamos un retiro, ya sea un fin de semana de 3 días donde la persona se queda a dormir, ya sea en una casa de retiro, en una finca, en un lugar apartado. Por ejemplo, en Alianza todos los años hacemos un retiro así, un retiro de inmersión donde las personas se quedan. Este año, bueno, por temas de la pandemia no se va a poder hacer, pero todos los años lo hacemos, ¿no? Y con ese fin de a veces apartarnos un poco del mundo, de tanto ruido y de encontrarnos nuevamente con Dios, ¿no? Porque a veces este ruido nos aparta del Señor y nos distrae de Dios. Y en el silencio de un fin de semana
podemos reencontrarnos con Él y recuperar nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. Pero tampoco tenemos que esperar un retiro para hacerlo. Por ejemplo, cuando sacamos del trabajo, de la universidad, lleguemos a la capilla del Santísimo. Hay muchas parroquias que hay capillas de oratorios del Santísimo. En la mayoría de los oratorios del Santísimo se vive un silencio muy reverencial, muy profundo. Entonces practicamos el silencio y nos encontramos ahí con Dios, porque Dios está real y verdaderamente ahí en ese pan, en la custodia. Entonces hablamos con Dios, lo escuchamos y podemos hacer como decía el santo cura de Ars. Él me mira y yo le miro. Él me mira y yo le miro. Solamente mirándolo, contemplándolo. Ni siquiera tenemos que decirle nada, solamente lo miramos y Él nos va a hablar en el corazón. No tengamos duda de eso, que Él nos va a hablar en el corazón. También tengamos en nuestra casa lugares de silencio, o sea, nuestro cuarto, o de pronto una habitación especial donde tengamos un altar también. Es muy bonito. Y ya para cerrar la enseñanza, ¿cómo conseguimos dominar nuestro propio silencio interior? Si vieron, estos consejos fueron como para el silencio exterior, ¿no? A veces el silencio exterior es un poquito más fácil de dominar porque uno se aparta por un desierto, para una finca, para una montaña y ya. Se acabó el ruido exterior. Pero nuestra cabecita, que Santa Teresita dice que es la loca de la casa, sigue pensando e imaginándose locuras. Entonces, ¿cómo hacemos para dominar ese interior en nosotros, esa mente, ese corazón? Bueno, aquí hay varios consejos que nos pueden ayudar. La única respuesta está en la ascesis, es decir, en la renuncia a uno mismo y en la humildad. Si el hombre no se aniquila a sí mismo, si sigue siendo como es, se queda fuera de Dios. Ahora bien, ¿qué es la ascesis? Ascesis es vivir una vida más austera, más sencilla y no centrada tanto en el hedonismo, o sea, en los placeres o comodidades. Más oración, más ayuno y más penitencia. Ojo, sin caer en extremismos. Imagínense que con esto del ayuno, mi papá es médico. Una vez tuvo un paciente, me contaba, tuvo un paciente que estaba sufriendo de gastritis. Mi papá le mandaba tratamiento y los mejores tratamientos y ese muchacho nada que se mejoraba. Mi papá le dice, ven acá, muchacho, tú eres evangélico, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ¿pasas ayunando? Sí. Ah, por eso es que no se te ha quitado la gastritis. Tú no puedes ayunar. Tienes que dejar el ayuno inmediatamente. Entonces, si yo sufro una enfermedad como la gastritis, yo no puedo ayunar. Lo mismo sucede con la vigilia, que la vigilia también es una forma de mortificación. Por ejemplo, resulta y pasa que yo voy a hacer una vigilia un martes, voy a amanecer, voy a pasar toda la noche orando y voy a amanecer orando. Pero yo, en miércoles, tengo que trabajar. Te vaya, me trasnocho toda la noche y voy trasnochado al trabajo donde no voy a rendir, donde posiblemente voy a cometer errores, donde si hago trabajos mecánicos, puedo perder un brazo, puedo perder una mano, puedo causarle un accidente a uno de mis compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué mortificación estoy haciendo? Si realmente lo que estoy es robando un tiempo a mi trabajo. Y además de robarle un tiempo a mi trabajo, de pronto hasta me quedé dormido en el trabajo, puedo causar un accidente en mi trabajo. Entonces tengamos mucho en cuenta esto de las mortificaciones, sin caer en los extremismos, ¿no? Claro que se puede hacer ahí, claro que se puede hacer vigilia, pero mejor la hago un viernes y trabajo los sábados, los domingos. O puedo hacer una mortificación más sencilla, por ejemplo, si a mí me gustan los postres, ofrezco esta semana y lo puedo ofrecer por una intención o por una virtud que quiero. Por ejemplo, quiero la virtud de la paciencia o quiero la virtud de la castidad o algo que me está haciendo falta. Hay muchas formas de mortificarse también. Los orientales se arrodillan y se postran rostro en tierra. Cuando quieren contemplar a Dios, los cristianos nos podemos arrodillar, nos podemos postrar rostro. Esto muestra una humillación voluntaria y una respetuosa reverencia a Dios. Y esto nos ayuda más fácilmente a encontrar o a ser humildes, ¿cierto? Ese humillarse, ese despojarse a uno mismo, es hacerse pequeño ante Dios.
La oración con la palabra de Dios, con la Biblia. Esto lo vamos a practicar ahorita en la oración que vamos a tener. Orar con la Biblia, ¿cierto? Representar al Señor a nuestro lado. Pero para poder representar al Señor a nuestro lado, en su vida concreta y diaria, tenemos que primero conocerla. ¿Y cómo la vamos a conocer? Leyendo la Biblia. Eso sí, no la vamos a leer como si fuera un libro de historia, sino con la intención de que Dios entre silenciosamente en nuestro corazón. Entonces, fíjense, la oración consiste en conseguir callar, escuchar a Dios y saber oír los gemidos inefables del Espíritu Santo que habita en nosotros y grita en silencio. ¿Por qué no nos fijamos en cómo ora Jesús? ¿Por qué no le suplicamos como los apóstoles? Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué buscamos fuera modelos y ejemplos de oración en un intento de convencernos de que la turbación, el ruido, el desorden son señales de la efusión y la presencia del Espíritu de Dios? Resulta y pasa que mi hermano mayor fue muchos años protestante, evangélico. Bueno, esto que voy a decir no solamente lo hacen los protestantes y los evangélicos, también muchos católicos lo hacen. Y mi papá le decía que por qué esa gritería en las iglesias evangélicas. O sea, tú pasas por una iglesia evangélica y tú escuchas una gritería, un ruido, una bulla. Y mi papá le decía a mi hermano, ven acá, ustedes no tienen que estar gritando para que Dios los escuche. Dios no es sordo. Dios no es sordo. Es decir, nosotros no tenemos que gritar para que Dios nos escuche. Mi papá de pronto no sabía que detrás de esto había todo el tema del silencio, de que a Dios lo podemos encontrar en el silencio. Él lo decía en su sentido común. Él lo decía en su sentido común y le decía a mi hermano, Dios no es sordo, así que dejan la gritadera. Cristo es el único maestro que puede enseñarnos a orar. Y orar es amar a Jesús y morar con Él en el silencio y la soledad interior. Aquí están las referencias de la enseñanza. Como le dije, lo saqué del libro La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido, del cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y otra parte la saqué del artículo La Eucaristía en diversas situaciones de la vida del padre Antonio Rivero, legionario de Cristo. Esto es un curso de liturgia que está en catholic.net, que tuve la gracia de hacer. Y bueno, gracias por escucharme. Ya saben que el silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Entonces, hablen menos y sonrían más. Chicos, ahora vamos a pasar a la oración. Entonces, voy a darles un minuto. Si de pronto están en un lugar que no hay silencio, un lugar que hay ruido, para que se dispongan, se vayan de pronto para su cuarto, o cierren la puerta de su cuarto, o busquen un lugar en el que puedan tener una intimidad para podernos encontrar con el Señor más fácilmente. Entonces, voy a darles un minuto. Aquí en mi reloj son las 6:24, entonces a las 6:25 empezamos la enseñanza. Perdón, la oración.